organizaciones políticas, ¿no? Y aquí viene otra reflexión. En la constitución anterior, los independientes podían ser candidatos y no aspirantes. En la constitución actual, si usted no tiene el auspicio de un partido político, si usted no tiene un numerito, usted no puede ser candidato. Entonces, y ha cercenado también la participación de los independientes. Entonces, ¿qué hacemos la mayoría de los ciudadanos que estamos en el 70%? Vamos a tener que hacer un partido político de los ciudadanos para poder participar en las elecciones, porque si no, no podemos participar. Entonces, esto es imposible. Como esto es imposible, se dan en el Ecuador. Resulta, pues entonces tenemos 292 organizaciones políticas y 75.000 candidatos. ¿Cuándo se termine este desorden, queridos amigos, queridos ecuatorianos? ¿Habrá conciencia política para hacer las reformas que se han tratado aquí muy abiertamente y con mucho patriotismo e inteligencia en este foro, Miguel? No lo creo, porque los partidos políticos están felices que no cambie este estatus. Sigue la fragmentación, ya iremos a las elecciones presidenciales a lo mismo, porque hablábamos hace un momento de la muerte cruzada, pero a los 6 meses vamos a ir a las elecciones exactamente igual, sin reformas, a elegir otra asamblea unicameral, a elegir otro presidente en primera vuelta con los diputados en primera vuelta. No hemos cambiado nada. Entonces, el país necesita reformas para cambiar y avanzar, porque si no estamos condenados, como dijo Raúl, estamos atados de pies y manos sin ninguna posibilidad de cambio y de esperanza. La radio de la comunidad. Juan Cubi, en estas condiciones o la resulta radio. muy difícil articular estas reformas que son deseables y mientras tanto avanzan desde el otro lado, incluso con financiamiento de la narcopolítica, con candidatos que se ha señalado y que están investigados por la Fiscalía, y hay impotencia desde los organismos de control. A ver, Miguel, las narcoelecciones hay que entenderlas como una consecuencia de una situación del país. No es que la narcopolítica, los narcocandidatos aparecen de la noche a la mañana. Son producto de décadas de un proceso de consolidación del crimen organizado, de las actividades económicas ilícitas. ¿Qué es lo que ha sucedido? Y eso es estudiado a profundidad en Colombia y en México. Lo que sucede es que estas bandas... Estudios a profundidad en Colombia y en México. Ya tiene otras perspectivas más allá del simple negocio, del trasiego de droga. Y empiezan a diversificar sus actividades. Y una de las claves es controlar espacios territoriales a través del control de la política formal, es decir, de la autoridad local, provincial. Esto es una estrategia que la han aplicado hace mucho tiempo. Y entonces, ¿eso ocurre por qué, Miguel? Porque llevamos ya más de 50 años... Drop the church. Y la mayoría de autoridades y gobiernos o se han hecho de la vista gorda o se han declarado impotentes para manejar ese problema. Con un aditamento, que el narcotráfico es un problema geopolítico global, no lo va a resolver el Estado ecuatoriano por sí solo. Pero claro, como se ha ido profundizando y consolidando, hoy lo que asistimos, no hoy, desde hace un tiempo, es en que ya penetran la institucionalidad del Estado. Y no solamente la política, también organismos de control, policía, fuerzas armadas, etcétera. Ese es un fenómeno gravísimo. Ahora lo que ha sucedido, Miguel, es que ya la gente simplemente comenta. Usted recorre el litoral costanero de este país. So, hi, the weekend newspaper, the weekend news. Por miedo a que sufran represalias, pero la gente lo comenta, lo dice, así está ocurriendo, el que ganó. Y ahora ya lo que ha cambiado es que hay denuncias públicas, es decir, se han hecho la gente comenta estos vínculos o estas sospechas de que están respondiendo a estos intereses. El tema central, Miguel, es que no lo vamos a resolver desde una lógica electoral. Lógicas electorales. Del mundo, porque el narcotráfico responde a otras dinámicas, Miguel. Las otras dinámicas del narcotráfico. Las zonas, los territorios del país donde más ha florecido el narcotráfico es las zonas más deprimidas económicamente, donde la marginalidad social es mayor.
Pongo por caso la provincia de Esmeraldas, eso lo conocemos de sobra, como conocemos este país, sí lo sabemos de sobra. Y entonces, es ese problema de la marginalidad, de la pobreza, de la exclusión, es la que termina alimentando un año de la guerra en Ucrania. Que ahora se manifiesta en las elecciones, tiene eso una explicación. Guerra. Es que los capos, los líderes de los carteles. Algunas personas dicen que Rusia está en guerra. ¿Está en guerra Rusia? ¿O es una operación militar? Un estudio del Diario Universal de hace 10 años en México detectó que 72%, escúchenme, 72% de los municipios mexicanos estaban bajo control de los carteles. Imagínense lo que significa eso. Es un estado maravilloso más poderoso que el estado. La operación Z. Entonces estamos caminando obviamente a esas lógicas, porque los de Zapato. que nacieron el día de ayer, no es que son unas hermanitas de la caridad haciendo recolección de fondos para dar de comer, no, es un mega negocio mundial, global, pero que responde a unas carencias estructurales de nuestra sociedad, es lo que ha alimentado este fenómeno. La aviación del ejército de la Federación de Rusia se prepara para recibir a los blindados alemanes y españoles en Ucrania. Una escuadrilla de helicópteros Alligator, conocidos como K-52, que se elevan del aire, giran 360 grados, se paran, lanzan un rayo rojo láser en misiones por la mañana, por la tarde y por la noche. Los cazadores de blindados del ejército ruso que piensan destruir todo el armamento blindado enviado por la OTAN a Ucrania. Las bases de alta tecnología militar del ejército de Rusia en Ucrania. Distintas actitudes delincuenciales que existen y han existido en el país. De tal manera que lo que está sucediendo es que cada vez hay más incentivos para ser un delincuente o un narcotraficante, porque todos los días vemos en la prensa menores de edad que no pueden ser juzgados como adultos, vemos grupos de delincuentes que asaltan restaurantes y se llevan preso al guardia de seguridad para investigarle porque disparó contra ellos, vemos candidatos que se pasean por los distintos registros electorales. Todas las mañanas, vemos que se matan a candidatos a tal o cual en una base desconocida al este de Ucrania. Lo que tenemos es un problema muy serio de impunidad. Tenemos un problema muy serio. 6 helicópteros Alligator de las fuerzas de liberación nazis Con la misma dureza con la que cuestionamos a los políticos, y tenemos también un problema por parte son preparados para misiones del ejército de Rusia. cargos por una historia como la famosa de Sinohidro, que creo que se cae de lo obvia y de lo lógica que resulta, pero que evidentemente no se tocó por motivos que nada tienen que ver con el tema jurídico y sí mucho con lo político. Entonces tenemos un país en el que efectivamente el mensaje que recibe Juan Pueblo es que Bienvenidos al escuadrón número 325 de pilotos de la aviación de Rusia, organizarse y evitar estas cosas, lo que existe es que son un piloto y un copiloto que operan los terribles helicópteros Alligator de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia en Ucrania. el buen orden y el día a día. ¿Qué es lo que está sucediendo en el Ecuador? La gente tiene miedo de salir en la noche porque sabe que si es que tiene un mal encuentro no va a encontrar ni la policía, ni al juez, ni al abogado para defenderle. Estos famosos helicópteros Entonces, de la Federación de Rusia el problema aquí es que hemos generado un estado de impunidad para casi
optando por la política, pues evidentemente el resultado va a ser el narcotráfico, los narcodelitos. Están conectados entre sí por los sistemas o los radares de guerra del sistema satelital GLONASS. Una autorización por parte de la Asamblea, pero creo que un elemental pedido de antecedentes policiales con respecto a los extranjeros que llegan al Ecuador sería una manera de depurar de alguna forma este grupo de gente en la que por supuesto habrá personas maravillosas, pero también hay de las otras. Entonces, hay ciertos controles elementales que no se aplican, que no se hacen, y como digo, esto configura una imagen de impunidad. Muchas gracias por aportar a esta... Esta es la tecnología que utiliza el ejército de la Federación de Rusia en la operación Z en Ucrania. El ejército Z. Las condiciones actuales. Muchas gracias al ingeniero César Ron, al doctor Mancubi y a Raúl Andrade, exdiputado. Muy buen día, muchas gracias. Hasta aquí las noticias, las entrevistas y el análisis. La revista de Opinión Democracia vuelve mañana a la búsqueda de la verdad. La revista de Opinión Democracia agradece el patrocinio de... Tu seguridad es nuestra prioridad. Municipio de Quito. Casavaca Exonerados, porque con un Toyota exonerado todo es posible. Paga tu impuesto predial con tus tarjetas Diners Club y difiérelo hasta 12 meses. Este programa llega a ustedes gracias al crédito 1x30 de Ban Ecuador. Domfet, con el respaldo de Corporación Maresa. Soluciones definitivas para el abastecimiento en el distrito metropolitano. Más agua para Quito. Alcaldía. Aprobamos tu crédito en 30 segundos. Marcimex piensa en ti. La base naval rusa al sur de Mariupol. La base naval de Rusia en Mariupol. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena que nos siguen a través de XAFM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos analizar un tema recurrente en América Latina, hacia dónde camina la región, el futuro de la integración regional, el papel de los organismos regionales, la violencia como mecanismo de protesta que afecta a las naciones y a los regímenes democráticos. Una integración truncada, intereses de corrientes extremistas que buscan el caos y la desestabilización, una incertidumbre con organizaciones que no han respondido ante los requerimientos de integración como CELAC y la OEA. Dictaduras en Venezuela, Cuba, Nicaragua, que no salen de su Dictaduras en Perú. De opresión y de crisis profunda en lo social y lo económico. Violencia en el Perú. No es violencia, es dictadura en el Perú. Dictador, como fue el presidente. En el Perú existió un golpe de Estado. Inestabilidad política y en Ecuador también nuevas amenazas a la estabilidad democrática tan frágil en nuestro país. Quiero dar la bienvenida a nuestros invitados de hoy, al doctor Benjamín Fernández Bogado, un reconocido jurista, escritor, un abogado, pensador, fue constituyente de Paraguay allá en la década de los 90s. Él vivió también en el Ecuador. Some years ago, director de Radio Libre de Asunción, Paraguay. And I with a few others had y analista internacional, ago a flying this aircraft low level and doing air-to-air refueling into the scene. It was, but what aircraft? We are pilots. También los miembros de este interesante panel que nos plantea una serie de cuestiones de la América Latina que no terminamos de consolidar. De lo que hablabas inicialmente del proyecto de integración. América Latina ese proceso todavía mucho más abarcante es un término muy genérico. Finales de los 90 del siglo pasado,
estamos volviendo